Listo. Bueno, muy buenas noches. Vamos a hacer inicialmente, quiero hacer como un recorrido por los temas que hemos visto en todo el desarrollo de la temática. No voy a extenderme porque pues ya tenemos las grabaciones, pero es más que todo para poder tener el proceso claro. ¿Listo? Entonces, inicialmente hicimos un recorrido en la primera semana sobre todo lo que tiene que ver con las definiciones de educación, cómo es el sistema educativo. Aparte de eso, empezamos a hablar un poco sobre la nueva reforma o la reforma estatutaria que se discutía en esos momentos, igual todavía está en ese proceso de ser aprobada por ministerio. Permítanme, sí, me sale mal acá. En ese sentido, en las primeras clases prácticamente lo que se buscó fue abordar los modelos pedagógicos del aprendizaje, pero teniendo en cuenta que se deben conocer indiscutiblemente todas las estrategias que el Estado colombiano tiene actualmente para permítanme, para replicar. Quiero quitar esto. Pareciera que me sale algo acá. Para replicar en cada uno de los entes territoriales y esto en aras de conocer cuáles son las estrategias a las que le apunta el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal de Educación que ya está a punto de fenecer, pero que igual continúa con la política pública de la educación superior, media y primaria. Estoy en clase. Ahora sí. Arriba, arriba. Sí. Entonces, en este sentido, también hablamos de todo lo que tenía que ver con las funciones sociales, todo el papel que tiene el ser humano y, por supuesto, el abordaje desde la pedagogía. Esto para poder llegar a conocer la necesidad que tenemos de entender que la escuela no es un unísono y que no solamente los docentes y los estudiantes son el elemento transformador, sino que por el contrario, la política pública también hace parte de esa interacción de los modelos pedagógicos. Ahora bien, dentro de ella empezamos a hablar de algunas teorías pedagógicas que han sido abordadas en diferentes épocas en el desarrollo de la educación y de esto parte que, bueno, acá estoy siguiendo los fines de la educación, continuamos acá como con la estrategia para llegar al orden internacional. ¿En qué sentido? En el que esos modelos pedagógicos deben tener los tres componentes. Esos tres componentes buscan indiscutiblemente tener lo que se denominó en la UNESCO ese informe de la educación que buscaba, que en realidad completa son cuatro componentes, y pido excusas, cuatro componentes: el aprender a conocer, aprender a vivir juntos, el aprender a hacer y el aprender a hacer. Esto que da lugar a esa educación denominada por la UNESCO como la Agenda 2030, que les va a permitir a todos los docentes y estudiantes y cualquier interesado en el tema de educación poder entender que las políticas públicas pueden llegar a los territorios a través de unas directrices y una agenda trazada, clara y precisa que obliga a los estados partes a crear contenidos y incluyentes. Por eso empezamos con todos aprender, empezamos con todo el proceso de la educación basada en inteligencia artificial y todas las políticas públicas van enfocadas a eso, a generar más brechas de acceso y mejor desarrollo. Aquí hablamos un poco también nuevamente de la ley estatutaria y con eso finalizamos la semana 1. En la semana 2 abordamos teorías pedagógicas contemporáneas en donde empezamos a hacer un recorrido por las teorías más relevantes y los tratadistas o los doctrinantes más relevantes en ellas. Aquí, pues, el video es bastante claro, no me voy a extender porque pues ya lo tienen ustedes desarrollado en el aula virtual. Voy a continuar por acá, permítanme, ¿por qué me sale esto? Cierro acá, a ver si me permite cerrar. Me deja cerrar el chat. Bueno. Esta fue la primera semana. Entonces, ya
cuando empezamos a abordar después de las escuelas y todas las teorías, empezamos ya el tema de los paradigmas, que fue la clase anterior que dejé grabada. En esta empezamos a abordar la conceptualización de por qué es un paradigma, hasta dónde estos paradigmas nos pueden truncar, pero a la vez facilitar la construcción de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque el romper paradigmas nos permite encontrar una nueva forma de ver la educación. Entonces, influye porque permite a través de la resolución de problemas que se logre establecer una nueva conceptualización que permita crear nuevos lazos en la educación. De ahí que los paradigmas indiscutiblemente permiten que, que se empiece a resolver problemas a través de ¿qué? De la interacción de ese modelo de acción pedagógica que permite a través de la práctica obtener los mejores resultados y, por supuesto, construir una experiencia significativa. En ese rol empezamos a ver que los paradigmas podrían ser paradigmas tradicionales que solo transmiten conocimiento, paradigmas activos, que es donde ya priorizan una acción diaria y permanente en los objetos a intervenir, y una que es una pedagogía cognitiva que permite establecer ya el desarrollo de un pensamiento diferente y transformador, que va desde los contenidos, la secuencia y esas metodologías pedagógicas. Además de esto, empezamos a mirar ya que los paradigmas dan lugar a dos elementos que son fundamentales en los modelos de aprendizaje, que es partiendo de la realidad y que la realidad realmente no es la misma en todos los contextos, empezamos a adaptar un modelo pedagógico que vaya centrado en la transformación y lo que se denomina hoy en día en la teoría educativa como una resignificación de los currículos, porque no todos los currículos tendrán el mismo enfoque de acuerdo a las condiciones de esa comunidad educativa. Entonces, partimos de que existe un paradigma conductivista que ya está más dado a un proceso, a un desarrollo en donde el profesor busca las competencias y el alumno lo que hace por el contrario es con esas competencias empezar a recibir conceptos y contenidos de manera indiscriminada. Siendo esto un currículo que no es nada flexible porque es realmente muy cerrado y obligatorio, no permite mejorar las dinámicas de interacción y por eso el resultado de evaluaciones solo permite que sean de tipo sumativas, medibles y cuantificables. Ahora bien, donde yo cancelo acá el sonido, voy a cerrarlo. Ya, listo. Entonces, este modelo de enseñanza, a pesar de que facilita el acceso a los contenidos, condiciona muchísimo la manera en que el estudiante adquiere esos conocimientos porque es muy cerrado el currículo, o sea, que no permite que él vaya más allá del contenido que se le da en aula. Este es el paradigma conductivista. De otra parte, permítanme, el paradigma cognitivo ya tiene se podría decir, una visión de todo el contexto y empieza el estudiante a reevaluar y a estudiar la manera en que desarrolla sus competencias desde un ámbito más reflectivo, más mediador y, por supuesto, construir conocimiento a través de brindar la información en un aula de clase y que pueda lograr procesar esa información para poder obtener unos nuevos resultados. Este paradigma es más abierto, más cognitivo, más flexible, que permite entonces que se centre en esa experiencia de aula. Por eso, la evaluación no se mide como la anterior, que era más sumativa, sino por procesos, más formativa, más criterial, con criterios de aplicación. El paradigma cognitivo, entonces, indiscutiblemente da capacidades y valores y por eso el estudiante logra tener desarrollo en varias dimensiones que neuropsicológicamente son maravillosas a explorar, como son esa exploración de la atención, de la percepción, de la memoria, bien sea a corto o a largo plazo, o que sea una memoria operativa, y a su vez
eso influye sustancialmente en el rendimiento académico y en esa inteligencia que se pueda dar en los estudiantes. Empezamos a construir a través de lo que ellos perciben, entienden y desarrollan sus habilidades. El paradigma cognitivo también brinda entonces, además de desarrollar esas capacidades y valores, unos procesos cognitivos que van más allá al punto de vista afectivo, porque permite que ellos indiscutiblemente puedan tener la necesidad de aprender a través de lo que ellos desarrollan en sus estilos de aprendizaje. Y por eso el desarrollo de esas capacidades se ve bastante influenciado. El paradigma cognitivo tiene grandes exponentes como Piaget en cuanto a la psicología genética, Ausubel en el aprendizaje significativo, Gestalt, Brunner en ese aprendizaje por descubrimiento y por supuesto el estudiante empieza a procesar esa información para aprender pero solucionando el problema. Miren que ya no es tan magistral o tan de aplicación de contenidos o de aprender textualmente los contenidos, sino saber cómo tener las capacidades de resolución de problemas y ahí es donde el docente empieza a generar un proceso de enseñanza basado en aprender y desaprender pensando. Es por esto que esta capacidad tiene grandes habilidades en cuanto a la atención, a la memoria y por supuesto a ese razonamiento en la resolución de problemas. De otra parte, existe un tercer paradigma, que es un paradigma ecológico, más ambiental y contextual. Este tiene que ver cómo el estudiante interactúa en el grupo y desarrolla esas habilidades de relacionamiento con el medio ambiente. Por eso se denomina paradigma ecológico o ambientalista. Tiene un enfoque más hacia lo cualitativo, hacia lo etnográfico, porque tiene que ver con el ser humano, con las relaciones que se puedan presentar en él. Y por supuesto, el currículo, aunque también es abierto y flexible, ya empieza a tener más interacción el aula y más expectativas para poder tener una experiencia más inmersiva. ¿Por qué? Porque está centrada en la manera en que él se desarrolla en el entorno. Permítanme, yo doy ingreso por acá. Tengo a alguien por aquí y se me perdió. Discúlpenme, me toca aquí reducir a ver si puedo verlo. A ver, por acá. Listo. Entonces, en este orden de ideas, este paradigma es dado más hacia esa necesidad de contextualizar a través de la interacción de toda la comunidad. Y entonces ahí empieza ese trinomio que decía yo al principio de estos módulos, en donde hablábamos, generalmente las teorías educativas hablan del docente, el alumno y se olvidan de elementos transformadores como son la interacción y ayuda de padres, la escuela y la comunidad como un elemento cultural necesario para desarrollar ese paradigma ecológico. El paradigma ecológico entonces tiene una contraposición entre los paradigmas porque parte desde un paradigma cognitivo que a su vez se complementa con algo ecológico porque permite generar esa dimensión de cuidado del medio ambiente, porque es una dimensión ecológica, una dimensión que busca crear competencias en el estudiante, no solamente en el saber. Entonces ahí vamos a lo que hablábamos cuando hablábamos del informe de Lorz, que nosotros debemos también complementar ese ser, ese componente afectivo que permite desarrollar lo sociocognitivo. Además de esto, hay este paradigma ecológico contextual también tiene un componente más ético, porque pues si desarrolla indiscutiblemente las habilidades emocionales y socioafectivas y basadas en los valores, pues también depende de ese desarrollo de responsabilidades y valores en el ser humano para generar un interés por educarse.
y esa enseñanza empieza a ser más consciente y basada en el cuidado del medio ambiente. En la época en la que estamos, realmente es un paradigma bastante considerado porque todas las áreas se buscan a través de los currículos que sean transversales desde la educación y sobre todo, entonces ahí viene un elemento bastante interesante que tiene que ver con los ODS y el cuidado del medio ambiente. Dentro de este paradigma, el estudiante entonces no solamente es testigo de lo que se ve, o sea, no es un actor comprometido y es protagonista en esas interacciones sociales en el aula desde todos los aspectos educativos, socioculturales, la apropiación de conocimientos y por supuesto la interacción en las comunidades porque no todas tienen las mismas condiciones. Esto era lo que teníamos desarrollado para la clase anterior, que hoy pues aprovecho para poder brindárselas teniendo en cuenta de que teníamos dificultades. En ese sentido, estos es como un repaso, no voy a detenerme un poco en ella, pero quiero decirles que aquí se puede entender cómo cada uno de las visiones, el método de enfoque, les puede a ustedes permitir creer en el proceso. Entonces, rápidamente me gustaría, aquí está tapado, cuáles son estas columnas y me gustaría su intervención para poder indicarme cuál consideran que son estos enfoques, estos paradigmas. ¿Cuál es la primera columna? ¿Cuál es la segunda? ¿Y cuál es la tercera? La que quiera y desee puede participar. No todas al tiempo. Yo voy cerrando acá. ¿Alguien quiere participar? ¿O definitivamente, como están apenas retomando, no quieren hacer participación? Las leo por acá. Ay, Con respecto a la explicación de los paradigmas que estaba dando ahora mismo. sí, dime. Con respecto a los paradigmas, ¿qué columna es la 1? ¿Qué columna es la 2? ¿Y qué columna es la 3? Ah, por columna. Sí, están por columnas. Esta es una que tiene el enfoque principal. Ahorita me doy ingreso acá. Esta es la columna 2 y esta es la columna 3. Si tienen dudas, me dicen y avanzo y les muestro cada una de las columnas, cuál corresponde. Si consideran. Porque mira que acá hablamos de que el enfoque principal son los procesos mentales, tiene en cuenta la percepción, la memoria y el pensamiento. Aquí hablamos de la interacción entre otros y su entorno, que fue la última que les dije. Bueno, no sé si están en orden, pero la última sí, de pronto es la que le queda más a uno. Paradigma ecológico ambiental. Y la primera es el cognitivismo. Cognitivo, el paradigma cognitivo. Perfecto. Incluye los de Piaget, Perfecto. Y la del medio sería la conductista, del conductivismo. Es un cuadro bastante interesante y muy claro y preciso sobre lo que hemos avanzado hasta el momento. Ahora bien, existen otros paradigmas. Ahí sí continúo con la formación del día de hoy. Entonces, estos paradigmas, como es el histórico crítico social, busca entonces que esa interacción con otros tenga otros instrumentos que se necesita el alumno para poder desarrollar su aprendizaje. Que no solamente interiorizar el por qué me encuentro en aula, sino poder saber qué, hacia dónde voy a dirigirme. Entonces ahí vienen instrumentos más físicos y psicológicos que permiten ese desarrollo del estudiante en una educación integral. Por eso se dice que en la concepción de este paradigma, el alumno tiene que ser un elemento social
que sea protagonista y que sea producto de su desarrollo cognitivo. Por eso las interacciones son necesarias a lo largo de la vida y no solamente en aulas, sino que se necesita también una interacción extraescolar. El docente entonces, por el contrario, empieza a tener prácticas no solamente en aulas, sino también en ambientes sociales y culturales, en donde va mostrando que se desarrolle esa zona, denominada así, zona de desarrollo próximo en los estudiantes, que permite dar una flexibilidad y lo que se denomina en neuropsicología una neuroplasticidad para poder adaptarse a diferentes condiciones, unas en aula y otras en ambientes sociales y culturales externos. Esto los prepara para el desarrollo del mismo. ¿Se han estado saliendo? Continúa acá. Por otra parte, el constructivismo, no sé si fue que se les desconectó algunas conferencias. El constructivismo busca entonces que los estudiantes puedan transformar la manera en que aprenden. Y ese aprendizaje, además de la colaboración y por eso se denomina constructivismo, logran a través de lo que se llama el principio de colaboración o educación colaborativa, poder generar una nueva estructura de aprendizaje. ¿Qué hace en este constructivismo? El estudiante internaliza el conocimiento, logra readaptarlo, reacomodándolo para poder transformarlo en una información nueva. Este proceso pasa desde la memoria a corto plazo y desde la memoria operativa a una memoria que vaya dada a largo plazo, o sea que ya es más consciente del aprendizaje y el alojamiento de ese conocimiento ya va más a lo largo de su vida. De otro modo, también, permítanme, el constructivismo busca que el estudiante entonces tenga un proceso activo. ¿Por qué? Porque él tiene que internalizar ese conocimiento, reacomodarlo y readaptarlo para poder tener ese resultado del proceso en cuanto a determinar qué hago con lo que sé. ¿Hasta dónde puedo yo tener un conocimiento y saber qué hacer con él? Por eso los conocimientos se logran, buscan indiscutiblemente tener una conexión sináptica que permita tener nexos del conocimiento para poder rescatarlo nuevamente en nuevos procesos. Aunque no almacena información cuantitativa, sí permite determinar de qué manera aprendí en los contextos para luego tener un recuerdo del mismo en la memoria a largo plazo. El constructivismo social o psicológico, que fue dado por Vygotsky, busca que el aprendizaje, además de ser personal, tenga un deseo de saber, o sea, se despierte esa atención por aprendizaje. Y esto se construye a través de poder implicar al estudiante como un elemento transformador. ¿A través de qué? De que el aprendizaje bajo la exploración, el descubrimiento, la experimentación pueda determinar en él las competencias necesarias para adquirir un pensamiento crítico. Indiscutiblemente, aquí en el constructivismo influyen notablemente las variables sociales, porque dependiendo de ella y si no se cuenta con los medios académicos, pues no se tiene la posibilidad de poder interactuar entre sí y poder desarrollar habilidades. Ahora bien, el conocimiento entonces tiene una función que permite activar esa parte natural del cerebro en poder saber para qué estoy aprendiendo y por eso hablamos de ese deseo de saber, esa necesidad de construir y que si no se parte del propio pensamiento y el entendimiento de lo que estás, la asignatura que estás dictando, pues no podrías dar un desarrollo cognitivo. Ahora, otro paradigma es el paradigma tecnocrático. Este paradigma es basado en el currículo, en la pedagogía y en la didáctica. Este paradigma es el que ha permitido crear planes de trabajo y evaluación a través de un diseño instruccional. Diseño instruccional que ustedes han visto en su aula EVA. Es el diseño que se desarrolla porque tiene un sentido de procedimiento y experimento. Tienes que definir dentro de este paradigma que tus currículos o tus modelos de aprendizaje
cuenten con las siguientes preguntas: el qué, el cómo, el por qué y el para qué estoy enseñando, para poder lograr ese proceso de conexión entre la enseñanza y el aprendizaje. Se identifican entonces conductas observables, medibles y cuantificables que indiscutiblemente van basadas en la recompensa y el castigo. Entonces, por eso los diseños instruccionales normalmente tienen unos, se podría decir, unas figuras o unas categorías que permiten cuantificar qué tanto has avanzado, qué tanto has ganado estrellas o qué tanto has tenido logros, porque eso busca que además de reducir esa evaluación, poder medirla de manera objetiva a través del paso de recompensas. Este paradigma, aunque ha sido muy tradicional en las escuelas como las universidades, como en la que ustedes se encuentran, es fundamental en el aprendizaje hoy en día porque a través de los diseños instruccionales ustedes saben cómo hacer paso a paso y cómo aprender y cómo conocer y saber qué hacer con lo que aprenden a medida que van haciendo avance en el proceso de el aula virtual y también en presencialidad. En el otro modelo es el modelo conductivista tradicional o tecnocrático. En este vamos a hablar como, a pesar de que ya los vimos, un paralelo que se puede dar entre ellos. Indiscutiblemente, se debe tener en cuenta que, por ejemplo, en la educación para adultos existe una preparación, estímulo y respuesta, y que a su vez estos contenidos deben enseñar a el adulto a saber hacia dónde lo voy a llevar y bajo qué motivación él va a alcanzar esas propuestas. De los más sobresalientes encontramos a Abraham Maslow, a Rollo Mal, a Carol Bull, y que por supuesto ya está más dado hacia ese humanismo porque está fundamentado en lo cognitivo y lo conductual y que a su vez busca el desarrollo de habilidades interpersonales que permitan mejorar la práctica educativa. De otra parte, existe un paralelo con el positivista que ya va más basado a unas ciencias exactas, a unas ciencias basadas en lo científico y que a su vez buscan establecer que las normas son tal y como están escritas. Por eso se habla de que el positivismo busca una existencia irrefutable o una verdad muy dada, basada en la ciencia. Por eso se habla de ese método que a través de los hechos y las relaciones se puedan desprender las leyes que hoy en día conocemos. Aquí, en el paralelo positivista, existe una concepción del estudiante en donde a través de la experiencia logra validar esos métodos científicos y el docente solo aporta o viene aportando a través de ese método científico un conocimiento inducido y mediado y comprobado. Por otra parte, el paradigma interpretativo ya busca hechos más medibles y externos que llevan al estudiante a incidir en la realidad. O sea, él lo percibe y empieza a mirar la forma en que interactúan las partes para dar un punto de vista mediado de la realidad, pero logrando así hacer la interpretación y lectura de la misma. Es por esto que el docente tiene un papel fundamental porque a pesar de que no descubre y no produce, sí orienta en el proceso. Este es uno de los cuadros que permite identificar cada uno de los roles de los modelos conductivistas tradicional y tecnocrático. Podrán darse cuenta que mientras en el conductivista guía y facilita, en el tradicional, por el contrario, solo transmite el conocimiento y es la máxima autoridad. Por el contrario, en el tecnocrático, que es en el que nos encontramos actualmente, hay un diseño instruccional y de evaluación que les permite a ustedes tener un rol de aprendizaje basado en el conocimiento propio. Además, bajo una instrucción
programada y determinada, ese modelo de aprendizaje puede tener un gran enfoque con la tecnología. Miren que en el conductivista ya viene un estímulo y respuesta en repetición, en el tradicional, que es el que nosotros obtuvimos cuando estuvimos en nuestra formación de básica, primaria y secundaria, eran clases magistrales, de memoria, en exámenes. En el que ha sido el tradicional, existen pruebas estandarizadas, mientras que en el tecnocrático hay una evaluación continua en la que vamos mirando cómo adquirimos esas habilidades y competencias para prepararnos ¿para qué? Para el mercado laboral. Mientras que en el tradicional es una formación de ciudadanos obedientes y en el conductivista es adquirir esas habilidades y conocimientos específicos sin un fin como tal. Miren que el modelo tecnocrático tiene unas ventajas bastante interesantes porque permite brindar, que es en el que ustedes se encuentran, educación eficiente y poder tener las variables o las competencias necesarias para las demandas del mercado laboral que actualmente tienen. De otra parte, aquí hay otro cuadro que pueden ustedes también obtener en el EVA, en donde les visualizo las diferencias entre el modelo constructivista, el sociocognitivo, el humanista y el crítico. Aquí también tiene los objetivos y las ventajas, y en este cuadro que a mí me parece súper completo, hablamos de esos paradigmas educativos desde cada uno de los tipos de paradigmas que se pueden concebir, como el conductivista, en donde las conductas son observables, medibles y cuantificables; el cognitivo, que ya desarrolla un conocimiento y unos procesos afectivos; mientras que el ambiental, y lo dijimos hace un momento, interrelaciona a las personas y el medio ambiente con el escenario en donde se recibe esa formación. El constructivista es más cognitivo y afectivo, y el crítico social influye el entorno y el desarrollo cultural para tener un momento histórico. Por otra parte, los últimos dos paradigmas está el positivismo, que ya busca descubrir la manera en que es el método adecuado, y el interpretativo, que finalmente busca los hechos observables y significativos para poder interactuar o tener interacción con ellos y poder interpretarlos. Esta tabla compara estos paradigmas de manera basada en intereses, ontológico, la relación del objeto, la generalización y la explicación de causalidad, hasta llegar a los valores o axiológicos. Miren que en el positivismo buscamos explicar, controlar y predecir, son los verbos que buscan desarrollar este modelo pedagógico, mientras que en el interpretativo buscamos comprender, interactuar, tener una comprensión compartida, y en el crítico ya empezamos a mirar desde un punto de vista sociocrítico, emancipar, criticar e identificar cuál es el componente de cambio. En lo ontológico también tiene sus componentes, desde el positivismo, como la singularidad, el poder tener algo tangible, convergente o para cambiar y modificar, mientras que en el interpretativo ya tenemos algo más constructivo, divergente, holístico y múltiple. En el crítico también tenemos una parte de construcción y una parte holística, indiscutiblemente. Este ha sido, permítanme, a ver por dónde vamos. Permítanme. Parte de los enfoques, ya sabía yo que estaba ya próxima a finalizar. En este, permítanme yo nuevamente. Esto indiscutiblemente les permite a ustedes entender que estos paradigmas en la investigación educativa que ustedes van a tener que desarrollar en aula, a través de estos modelos pedagógicos, existe una postura en las investigaciones que ustedes van a desarrollar para poder determinar si quieren ser positivistas, interpretativos o críticos. Esto porque es fundamental que a través de los modelos pedagógicos podamos establecer cambios y transformaciones en la educación que tradicionalmente, a través del paradigma tradicional, se ha venido dando. Miren que cuando hablamos de las aspiraciones de los enfoques, en el crítico busca mejorar la práctica educativa, en el interpretativo busca comprender los fenómenos,
y en el positivismo permite establecer generaciones. Ya voy a terminar. Aquí esta parte, listo, esta parte no, porque esta parte es de la asignatura. Les quiero preguntar, permítanme, yo abro acá el EVA. Si ustedes aquí vieron el caso de la seño María, ¿me confirman, por favor? Hasta ahí teníamos la clase en el día de hoy. Sí. Perfecto. ¿Lograron hacer el crucigrama que está aquí? Esto termina. Aquí ustedes No, van a yo no encontrar. lo he alcanzado a hacer. Bueno, Todavía se puede hacer. Sí, claro que sí, claro que sí. La idea es que ustedes con esto repasen. Inicialmente lo hacen en la página, aquí en Educima. Miren, acá está. Y ustedes lo empiezan a desarrollar. Este es digital. Y para contrastar las respuestas, tienen también las respuestas dentro del EVA. En el EVA les dejé cargadas las respuestas. Vamos a mirar acá. Los trabajos han tenido inconvenientes con la presentación de esa última actividad. Les voy a habilitar acá para que si no han logrado hacer entrega, puedan hacerlo antes del 22. Permítanme. Porque sé que Profe, yo le iba a pedir, profe, disculpe, dígame. habla María Orozco, yo le iba a pedir favor para si me habilitaba la plataforma para subir el ensayo, que no tuve chance. Bueno, permíteme, vamos a mirar. Ya te habilité, ya les habilité esta. Ah, bueno. Gracias, profe. Con gusto, dame un minuto, por favor, y miramos la actividad. Profe, discúlpeme que quiero hacer una consulta aquí que de pronto no es de su clase, pero si alguien me puede colaborar con las clases de, creo que electiva, yo no me he podido contactar porque nunca veo como que enlace donde conectarse. ¿Es que no se están conectando o es que yo no me he podido conectar? Sí, claro, si nos conectamos siempre que toca electiva. Bueno, si pueden en el grupo, si pueden en el grupo la pueden compartir para que la compañera se pueda unir o hablas con la profe Claudia, que es la coordinadora, para que te pueda unir al proceso, porque ellos mandan el enlace por correo electrónico. Sin embargo, en mi grupo, o sea, en el grupo que tienen conmigo lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Ah, ok, listo, profe, gracias, muy amable. Con gusto. Bueno, entonces les voy a habilitar las actividades porque no sé cuántos han quedado por fuera. Algunos me las están enviando que no tienen el EVA al correo electrónico y nos vemos el próximo martes, confiando en Dios en que estas tormentas no nos van a seguir afectando. Me encantó verlas en el día de hoy. Espero que la próxima me prendan la cámara para poder saber con quién estoy en aula. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún trabajo que no entendieron? Pues yo ninguna. Hasta el momento todo bien. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Vamos a continuar entonces con la asignatura. Nos vemos el próximo martes. Cualquier duda ya tienen en mi grupo. En el grupo o de manera interna me pueden escribir y con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, Gracias. bendiciones para todas.